se han ido uniendo poco a poco. Qué alegría tenerlos a todos por aquí en esta tarde de Bifocal. Si ustedes supieran, aquí donde ustedes me ven, parece que tengo un set montado. Bueno, es el único set posible que tengo en mi casa hoy. Vamos a cerrar estos sonidos que tenemos abiertos porque se devuelve el audio. Vamos a cerrar todos los micrófonos, ¿ok? El único set posible porque derrumbé mi casa y estoy volviendo a armarla. Pero bueno, aquí estamos, ¿ven? Ustedes me ven y no creen que nada de eso está pasando, ¿verdad? Eso es lo que ustedes piensan, que está todo perfecto. Bueno, para que ustedes vean lo que es el empeño bifocal, ¿ves? Yo me maquillé, me arreglé, puse una mata, el televisor que está mal puesto y estamos listos para empezar. Bueno, esta tarde vamos a conversar de algo que seguramente en algún momento de tu vida te ha ocurrido. Y tiene que ver básicamente con las creencias que pues, podemos haber desarrollado en nuestra infancia por el mundo que nos ha rodeado, por el afecto de nuestros padres que puede haber sido excesivo o puede haber sido dosificado de alguna manera que haya supuesto para nosotros una percepción de su amor o de su protección o de nuestra capacidad a través de sus ojos que hace que en algún momento pensemos que parte de nuestras posibilidades están limitadas por alguna razón. Y ocurre, les puedo contar, mi caso particular, yo estoy viviendo en otro país, tengo que hablar inglés, tengo conocimiento del inglés, he firmado contratos, comprado inmuebles, todo en inglés con otra persona, pero a la hora de exponerme a digamos, una exposición en un canal internacional de noticias de un proyecto de programación que me tocó, me sentía muy intimidada, porque decía, wow, tengo que decirlo en inglés para que me entiendan toda esta gente con la que me voy a reunir. Y me preparé mi exposición en español y mi exposición en inglés, y tenía todo montado y todo practicado. Y llegamos al lugar de la reunión, estaba un altísimo ejecutivo de televisión, también socio de grandes empresas de comunicaciones, conmigo. Y cuando él empezó a hablar, él que es mayor que yo y que tiene una cantidad de años de experiencia en negocio y que, como dicen, es un avión, lo oí hablando su inglés latino, con su acento latino, con sus palabras que a veces no eran tan entendibles, y entendí que la única que se estaba limitando era yo, que me estaba juzgando en mi forma de hablar inglés, en la manera de pronunciar, tan fuerte que eso limitaba mi capacidad para expresarme y sobre todo me generaba temor, miedo frente a la escena. Muchas veces nos ocurre situaciones así en donde es ese pensamiento intrusivo que se convierte en una barrera para lo que queremos lograr. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer maravillosamente bien acompañadas. Tenemos el inmenso gusto, vamos a ver, alguien se estaba metiendo por allí con el sonido, el inmenso gusto de recibir a Claudia Donoso. Claudia Donoso 0, la consiguen así en el Instagram, es neurocoach, mentora de neuroabundancia, eso me encanta, y creadora de Mentes en Forma. Es una TEDx speaker. Mentes en Forma también la consiguen así por el Instagram. Tiene su página web mentesenforma.com. Es conferencista internacional. Ha entrenado a más de 4.000 personas en los últimos 12 meses. Eso es heavy, Claudia. Eso es mucha gente. Ella está con nosotros. Claudia, bienvenida. Gracias a ti, Floralice. Bueno, gracias a Stephanie, que me encanta ser como con ella, que la amo y la adoro. Así que feliz de hablar de este tema, que es tan bueno abordarlo con conocimiento serio, con información formal, que bueno, que es lo que traemos para ustedes, para que empecemos desde la información y el conocimiento, empezar a transformar nuestras vidas. Gracias, de verdad. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a una amiga de esta casa, nuestra querida Stephanie Esefeld. Stephanie es más paz mental. Ella es terapeuta sistémica especializada en las relaciones interpersonales durante los últimos 10 años. Tiene una maestría en terapia matrimonial y familiar de la Universidad de Nova Southeastern. Bienvenida, Stephanie.
Gracias a ti, Floralicia, qué emoción estar aquí ya por tercera vez. Me encantan estos conversatorios, de verdad que salgo de aquí súper energética y este tema me apasiona muchísimo porque siento que es la base de todo y importantísimo abordar y obviamente feliz de hacerlo junto con Claudia, que la adoro también y la admiro muchísimo. Maravilloso. Bueno, ahora las voy a invitar a las dos y me dicen quién quiere comenzar a abordar el tema de las creencias, las percepciones y creencias autolimitantes desde la óptica del desempeño de ustedes en el área donde ustedes se movilizan y su propia experiencia. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quieres, Stephanie? ¿Quieres empezar o quieres que empiece yo? Le voy a dejar decidir, mira. Empieza tú. Buenísimo, bueno, me encanta la parte de entender cómo es la mente y lo principal es entender que hay la mente y está el cerebro y son cosas diferentes. Para empezar como de lo más esencial. La mente son los procesos que ocurren en el cerebro, pero el cerebro es un órgano, es como una computadora. La computadora es el hardware y el programa de Zoom es el software. Entonces tenemos esas dos cosas y hay que entender que hay una gran diferencia, pero uno impacta al otro. A nivel de creencias, es importante entender que nosotros, nuestra identidad está compuesta por un montón de creencias que son como un playlist. Imagina un playlist de Chayanne y tú hoy dices, yo quiero escuchar Miley Cyrus. Aunque le dejes con el dedo durísimo, va a seguir sonando Chayanne. Entonces, las creencias, limitantes o no, definen cuál es tu identidad. Pero es importantísimo en esto entender qué es una creencia. Porque si no sabemos bien qué es una creencia, ¿cómo la puedo cambiar? A mí me encanta siempre empezar como de lo más sencillito, como si estuviésemos en cuarto grado del colegio. Entonces, una creencia, voy a dar dos definiciones. Una creencia es un pensamiento que pienso tanto hasta que me lo creo. Miren qué interesante, repito, una creencia es un pensamiento que pienso tanto hasta que me lo creo. Es decir, que el factor frecuencia es el que hace que tú grabes. Cuando yo pienso alguna vez, es como estas dos manos. Cuando yo pienso alguna vez, las neuronas se tocan y ocurre sinapsis, electricidad y química. Pero cuando se tocan muchas veces, se empiezan a abrazar. Y cuando ya se tocan tantas veces, se quedan pegadas y eso es como un tatuaje cerebral, que es lo que ocurre en sinapsis, que existe neurotransmisión química, para no entrar en detalle de la parte pesada. Pero ¿qué ocurre? Se forma una creencia, se forma por repetición. Entonces, cada vez que tú crees algo, al final es un caminito que se hizo en el cerebro. Pero todos hemos ido al parque y hemos visto cómo está el camino de cemento, pero está un camino que lo hizo la gente de tanto pasar. Y vemos que es un caminito de tierra, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica lo vemos más que en países más organizados. Eso también lo podemos hacer nosotros, empezar a crear un caminito nuevo que nos permita salir de ahí. Pero ¿qué requiere? Varias cosas, entre ellas la repetición. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante cambiar las creencias? Porque las creencias son el filtro que hacen que tú veas la vida de una manera o de otra y te impiden o te potencian para tomar decisiones de abundancia. Es decir, la abundancia está compuesta por progresar y para progresar tenemos que tomar decisiones, pero para ver decisiones tengo que ser capaz de ver oportunidades. Pero cuando mi identidad es yo no puedo, a mí me cuesta, y eso es aprendido, que es lo importante, con esa creencia, el filtro para ver el mundo afecta y lo distorsiona. Y pareciera ser que la vida es dura, que la vida es difícil, que las cosas cuestan. Para que eso cambie afuera, que es el efecto, lo que hay que hacer es cambiar el filtro. Pero el filtro, lo primero es entender estas cosas. Pero entonces esta es un poco mi mirada para entender de manera sencilla primero qué es una creencia y si nos afecta mucho, ¿por qué? Porque es el playlist de Chayanne que sigue sonando aunque yo quiero escuchar Pink. Entonces, hasta que yo no cambie ese playlist y ponga otro, no hay cambio. Y el problema de las creencias es que pensamos que las creencias se pueden eliminar y eso no es verdad. Las creencias no se pueden eliminar, las creencias se pueden sustituir, igual que las emociones. Entonces, ¿cuántas veces luchamos con una creencia que no me gusta y lo que hacemos es hacerla más grande? Hay que empezar por sustituir. Pero bueno, aquí le paso un poco porque me gustaría que también venga la mirada en estos minutos a Stephanie. Qué pedagógica, Claudia, qué pedagógica, wow, qué capacidad. A ver. Bueno, a mí me gusta que me enseñen así sencillo. Ajá. Y mientras más sencillo y más divertido, más aprendemos. Los ejemplos, la mano, el movimiento, porque al cerebro le gusta aprender así. Por eso que es tan importante que cuando aprendamos algo sea divertido. Yo también veo a Stephanie que enseña y es ameno, y es divertido, y es dulce, y es fresco. Eso es necesario para aprender. ¿Cuántos libros hemos leído y no aprendemos? Así es verdad. A ver, Stephanie. No, me encanta, o sea, yo estoy encantadísima escuchando toda la explicación de Claudia, toda la parte neurológica, biológica.
Yo, desde mi mirada sistémica, yo siempre me voy como a la historia de donde se origina una creencia limitante. Y nosotros los seres humanos aprendemos a través de historias. Si nos damos cuenta y nos recordamos a nuestra niñez, la manera como nos enseñaron, no nada más en nuestra casa, sino en el colegio también, era a través de historias. Sí, los que son mamás acá lo saben, todas las noches hay una historia, cuando algún niño pregunta por qué, tú le cuentas una historia, cuando un niño se autojuzga y quieres que se deje de autojuzgar, tú le cuentas una historia de repente sobre ti misma cuando eras pequeño y te pasó lo mismo. Y así es que vamos formando los significados de diferentes situaciones de la vida. Y especialmente de esas personas de las cuales admiramos, que usualmente son nuestros cuidadores, nuestros profesores, nuestros padres, hermanos mayores. Entonces, cuando estas personas nos cuentan cosas o de repente incluso hablan bien o hablan mal de lo que hizo otra persona, no es el típico chisme de cómo se habla de tu amiguito, lo que hizo, si estuvo bien, si es agradable, desagradable, qué le va a pasar por eso que hizo. Entonces tú vas construyendo esa creencia que se convierte parte de tu vida. Aparte de eso, el cerebro es muy interesante porque cuando tú tienes esa creencia, tú entonces empiezas a buscar evidencia en el ambiente de que esa creencia es cierta. Entonces, cualquier evidencia en el ambiente que vaya en contra con esa creencia que ya se estableció a través de esa historia que te contaron o que tú viviste, porque puede haber sido a través de una experiencia tuya, esa evidencia que no va acorde es completamente ignorada por tu cerebro. Y para mí eso es demasiado interesante, porque en el momento que tú empiezas a entender cómo funciona el cerebro, la mente, tú puedes empezar a enfocarte más en esa evidencia que dice lo contrario a tu creencia y entonces abres perspectiva. Bueno, me parece muy interesante porque, bueno, un poco en la vida, digamos, creo yo que madurar es hacer ese ejercicio del que tú estás hablando. La posibilidad de ir, digamos, como dice Claudia, no es quitar una creencia, es como que encaminarla de otra manera, ponerse en otra perspectiva. Vamos a ver cuáles han sido las preguntas que nos han hecho las personas que se han sumado esta tarde al Bifocal para empezar a hacer algunas de esas preguntas a ustedes. Déjenme buscarla aquí un momentico, que la tengo en el Drive. Pues ya va. Vamos a buscarla aquí. Un momento, por favor. Y acuérdense también ustedes, las que están conectadas, ahorita somos 20 personas conectadas, si tienen una pregunta lo pueden hacer por el chat, nuestras invitadas tienen el chat abierto para leer sus comentarios y también compartir con ustedes sus preguntas y darle respuestas a esas inquietudes. Aquí tengo algunas de las preguntas que nos enviaron. A ver. ¿Cómo podemos cambiar esas creencias limitantes? No es fácil. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo primero es dejar de repetir, no es fácil, porque yo no puedo hacer resistencia interna. Yo no puedo decir, quiero un hombre maravilloso a mi lado y luego hablar de todos los hombres que son infieles. Lo primero que tengo que hacer es suprimir y decir, mientras yo diga que no es fácil o que no puedo, lo que hago es, lo que avanzo un paso, lo detengo para atrás. ¿Qué empezar a hacer? Empezar a definir qué creencias quieres empezar a tener. Porque está claro, la reprogramación mental no tiene mucha ciencia. Tú empiezas a practicar el pensamiento que sí quieres tener y a tener conductas que apoyen este pensamiento. No hay mucho ahí. Pero para dejar de creer en algo, primero tengo que definir qué quiero creer. Y aquí es un reto porque parece muy obvio, pero cuando yo le pregunto a la gente, ok, dime qué no quieres pensar. No quiero pensar que es difícil. Ok, no, pero dime qué sí quieres pensar. Quiero pensar que no es difícil. Me sigue diciendo lo mismo en negativo. Me sigue diciendo lo que no se quiere enfocar. Entonces, ¿qué quiero pensar? Bueno, quiero pensar que es fácil. Pero a veces pensar que es fácil es un extremo, porque algo que yo no he hecho nunca, pensar que es fácil, el cerebro tampoco es tonto. Va a decir, bueno, está bien, de que es difícil a que ahora es fácil, no es creíble. Y ahí hay que empezar a buscar puntos medios, donde yo digo, ok, no es fácil, pero no es fácil porque nunca he practicado. Y aquí viene el fenómeno de las 20 horas. Antes se hablaba de 10.000 horas para aprender algo. Ahora se ha comprobado que con 20 horas, que son 45 minutos al día por 25 días más o menos, tú aprendes a dominar un tema. Entonces, si yo empiezo a decirme una narrativa intermedia, ok, de decir es difícil, digo, ok, ha sido difícil porque no he practicado, no tengo un mentor, no tengo un plan,
o lo intenté pero desistí, o realmente revisar si eso que quiero hacer o creer realmente lo quiero hacer. Yo veo gente que me dice, Claudia, yo quiero querer hacer ejercicio. ¿Cómo así? ¿Tú quieres hacer ejercicio? No, 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 yo odio hacer ejercicio. Yo quiero querer hacer ejercicio. No funciona, no podemos odiar, no podemos amar, perdón, algo que odiamos hacer. También hay que ver esa creencia que quiero querer, que quiero creer, ¿es de verdad una creencia que quiero incorporar a mi vida o estoy respondiendo a mi entorno o estoy respondiendo a lo que espera mi marido de mí o estoy respondiendo a la presión social de emprender? Entonces empezar por ahí y buscar, empezar narrativas medias, no ir directamente de no puedo a yo sí puedo y el mundo es todo para mí, lo voy a dominar. Pero si repito eso y voy poco a poco dando evidencia, yo voy a lograrlo. El cerebro está comprobado que para grabar, él graba en la noche. Mientras dormimos, él no graba de día, él graba de noche. Y él graba, pero él cuando yo grabo en la noche, puede grabar de dos maneras. Él puede grabar con dopamina y serotonina, o puede grabar, que son las hormonas de la juventud y del crecimiento, o puede grabar con eh, adrenalina y cortisol. Pero ¿de qué depende eso? Del significado. Si yo tuve un día difícil y lo resignifico antes de dormir, donde yo veo cómo gané, yo lo grabo de una manera. Pero entonces el cerebro, mientras graba de noche, me permite yo instalar estas nuevas creencias poco a poco. Pero está comprobado que tengo que estar entusiasmado, porque el cerebro produce dopamina cada vez que yo siento que avanzo y logro algo. Es más, está comprobado que produzco más dopamina cuando yo voy progresando que cuando ya yo logré algo. Y hay muchos estudios que avalan esto. Entonces, ¿de qué se trata? Ok, estoy en el punto A y quiero ir al punto B. Listo. Hoy lunes es mi primer día donde yo estoy tomando una pequeñita acción. Vayan por cápsulas, no hagan cosas grandes. Hoy me senté, investigué acerca de un mentor que me pueda ayudar. Eso es progreso y me celebro, me hablo bonito y sigo avanzando con un plan. Lo que no sirve es andar como pollo sin cabeza. Pero cuando yo tengo un plan y acciones pequeñitas sostenidas, y por otro lado, declino invitaciones baratas, dejo de hablar de que no puedo, dejo de juntarme con amigas para quejarme, dejo de hacer aquello que va a sabotear mi plan, yo empiezo a cambiar. Y el cerebro le puede tomar entre 18 y 253 días cambiar una creencia. ¿Pero qué depende? De tu compromiso y sobre todo de tu narrativa. ¿Por qué la quiero cambiar? Si es por algo que no quiero, y pasa mucho con la gente que, por ejemplo, dice, Claudia, quiero perder peso. ¿Por qué? Porque no me gusta mi cuerpo. Si mi razón para hacer algo es una narrativa de pérdida, yo voy a procrastinar. En cambio, si yo hago ejercicio porque me gusta la vitalidad, la energía, me pongo más, la libido se me sube, me pongo más simpática, yo tengo razones que me erizan la piel y me entusiasman para hacer algo. Por eso es que es tan importante revisar, antes de hablar de Claudia, ¿qué hago nuevo? O Stephanie, ¿qué hago nuevo? Ver qué estás haciendo hoy en día que por una razón específica relacionada con la biología del pensamiento no funciona. Entonces, bueno, ese es un poco mi vista y le paso la bola a Stephanie para seguir construyendo de este tema. Me encanta. En especial me gustó cuando dijiste que uno no puede pasar de una creencia absoluta a otra, al pensamiento absoluto contrario. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo no eliminaría la palabra difícil. La manera en como yo abordo este tema de las creencias limitantes es a través de otro tipo de pensamiento que se llama el pensamiento dialéctico. Para mí ese pensamiento, o sea, lo que es el pensamiento dialéctico, a mí me cambió la vida. Porque ¿qué es lo que haces? Tú no vas a quitar esa parte donde tú dices de que cambiar pensamientos limitantes es difícil, porque realmente sí es, de repente puedes utilizar la palabra retador, pero puedes utilizarla difícil también. El problema es a qué estamos atando a la palabra difícil. Porque el problema no es la palabra difícil, algo puede ser difícil. El problema es a qué estás atando la palabra difícil. Ahí está el pensamiento, la creencia limitante. Porque usualmente cuando hablamos de difícil, pensamos que es imposible. No nos damos cuenta que difícil también lo hace posible. Entonces tú puedes decir ahí, cambiar pensamientos limitantes o creencias limitantes es difícil, y aquí es donde el pensamiento dialéctico incorpora la frase al mismo tiempo puedo lograrlo. Entonces, cuando tú incorporas al mismo tiempo, no el pero, yo trato en lo máximo posible eliminar el pero de mi vocabulario y de mis pensamientos, porque el pero lo que hace es que invalida todo lo que dijiste antes del pero. Pero cuando tú dices al mismo tiempo puedo lograrlo,
se te abren las miles de posibilidades. Yo puedo hacer cosas difíciles, yo puedo hacer cosas retadoras. Entonces, para ahondar un poquito más en este pensamiento dialéctico que me parece importante dentro de este tema, dialéctico significa que dos ideas contradictorias, que piensas que son contradictorias, pueden ser verdad al mismo tiempo. Que siempre hay más de una forma de ver una situación, que siempre hay más de una verdadera opinión, de una verdadera idea, de un verdadero pensamiento. Por ahí hay un quote que dice, si piensas que puedes o si piensas que no puedes, tienes razón. Y es verdad, si piensas que puedes, vas a poder, si piensas que no puedes, no vas a poder. Y esos son dos pensamientos que pueden ser verdad al mismo tiempo, depende de qué es lo que creas. Parte del pensamiento dialéctico es que dos cosas que parecen o son opuestas pueden ser verdad a la vez, que todas las personas tienen algo único, diferente y digno de enseñarnos, que todas las experiencias tienen algo único y digno de enseñarnos, y que una vida vale la pena vivirla, o sea, una vida que vale la pena vivirla tiene aspectos tanto incómodos como cómodos, tanto la felicidad como la tristeza, tanto la ira como la paz, tanto la esperanza como el desánimo, el miedo y la tranquilidad. Y que todos los puntos de vista tienen tanto verdades como falsedades dentro de ellos. Esas son como las premisas del pensamiento dialéctico. Ya vas que no los encuentro, se me fueron. ¿Están ahí? Nosotros te vemos, sí. Qué raro, como que la computadora me quitó. Pero bueno, ahorita vuelvo, ya veo. Pero para mí el pensamiento dialéctico te abre a las miles de posibilidades que hay en la vida. Dentro del pensamiento dialéctico también está lo que es la aceptación radical de todo lo que no puedes controlar. Y eso también es importante porque, sabes, por ejemplo, hay mucho contenido de autoayuda que dice que tú puedes hacer lo que tú quieras posible. Y eso para mí no es verdad. Si tú no tienes piernas, tú no puedes crear piernas por simplemente pensar de que tú eres capaz de regenerar tus piernas, ¿sabes? Como hay limitaciones dentro de lo que son las creencias y hacer posible. Pero mientras tú puedas ver los hechos, o sea, la realidad, y entender la realidad desde lo que es, y pensar cuáles son esas creencias que no van en base a los hechos, que son solamente creencias, que no tienen evidencia que tú puedas sostener esa creencia. Entonces, cuando tú te das cuenta, eso que tú piensas que es verdad, pero que realmente no hay evidencia más allá que ciertas experiencias que tuviste, te abres otra vez a las miles posibilidades que tienes para ti. Sí, ahora me parece muy interesante utilizar esta estrategia que estás planteando, la dialéctica, para poder ver las cosas, pero yo creo que también, y díganme ustedes, pasa por la personalidad, que es saber quién eres, cómo eres, porque lo que funciona para unos no funciona para los otros. La manera en cómo nosotros, digamos, el difícil para mi personalidad puede ser un desafío para mi manera de ser. Para otros el difícil puede ser, bueno, es imposible, ¿ok? Y la manera en que en que yo recorro esos 200 y pico de días que dijiste, Claudia, que me encanta porque son menos de un año, la manera en que yo recorro esos días es distinta para mí y es única para mí comparada con otras personas. Es decir, que a lo mejor mi recorrido lo voy a hacer por el lado del desafío, tratando de que esto se convierta en una experiencia de logro, porque eso me motiva, y otra persona lo va a hacer no tanto por un desafío, sino como por un proceso de aprendizaje o por un proceso de una estimulación que tiene que ver más con otro aspecto de su personalidad. No sé hasta qué punto esto que estamos conversando pasa también por el filtro de la forma en que nosotros hemos crecido y sentimos, y nuestra propia personalidad y carácter. Totalmente, la personalidad afecta al 100% como cada quien lleva algo adelante. A lo mejor tú hablas inglés rápido y yo tardo 5 años en aprender lo que tú aprendiste en tiempo. Totalmente es así, hay que tomar en cuenta los ritmos de cada uno y también lo fluido y lo que yo me siento con respecto a eso. Pero algo que está comprobado en neurociencia y que es importante que no importa cuál sea tu personalidad, tengamos en cuenta, es que está comprobado que un reto demasiado grande agobia el cerebro.
Por eso cuando las tareas son muy grandes es bonito picarlas por partes. Pero también está comprobado que cuando el reto es demasiado fácil, el cerebro también se agobia porque no siente que en la vida progresa y no produce serotonina. Entonces, ¿qué es importante? Que a tu estilo, a tu manera, tú siempre tengas pequeñas tareas que te estimulen y que sientas que estás creciendo a un ritmo maravilloso. Hace poco alguien me dice, Claudia, quiero trabajar como un loco para dejarle $1.000.000 a cada uno de mis hijos. Y yo le digo, ¿eso realmente es lo que quieres? Porque vives cansado, vives estresado, vives preocupado, ¿eso es lo que quieres? Sí, porque a los hijos hay que dejarles algo. No, no hay que dejarles nada. Es una elección decidir dejarlo o no. Y me dice, ¿tú no le quieres dejar nada? No, yo quiero darle a mis hijos lo que mis padres no tuvieron, que fue tiempo de calidad conmigo. No quiero dejarles ningún apartamento que ellos sean capaces de proveerse su propio apartamento. Yo no se los voy a dejar. Pero entonces es muy importante entender que sí, en cada personalidad buscar un reto que te estimule a tu estilo, a tu manera y con tus valores. Porque a lo mejor el valor tuyo, el valor de tu esposo, inclusive que es la experticia de Stephanie y la pareja, no son iguales y ahí hay que conciliar cosas. Pero sí, lo importante, yo aquí voy a citar a Carlos Fernández Café, que sea en ligereza. Si yo estoy disfrutando la vida que tengo a mi manera, ahí llevo el ritmo correcto, no el ritmo del vecino. Claro, con la pregunta de cómo se cambia una creencia limitante, em, para mí, y completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Claudia, o sea, para mí esa es mi pasión, que es el tema de los límites, y los límites viene conectando contigo, ¿no? Conectando con qué es lo que tú quieres, qué es lo que te hace feliz, quién es tu verdadero ser en vez de los miles de debería que llevas cargando, que son parte de las creencias limitantes que venimos a hablar hoy. Cuando tú ya sabes quién eres y ya tienes ese autoconocimiento y ya sabes qué quieres, ahí viene el reto de que tú puedas hacer realidad esa vida para ti, ¿no? A través de, otra vez mi tema que son los límites, o a través de tomando ciertas acciones que te van a llevar a tener ese trabajo de tus sueños, o a tener esa pareja que, a pesar de que no sientas que lo merezcas por la creencia limitante, mereces para ti. ¿Cómo creas esa vida? O sea, es una vida que realmente se sienta plena. En mi opinión, es a través de acciones con propósito. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando tú tienes creencias limitantes, antes de tú actuar, antes de tú tomar una acción, hay una creencia que está liderando esa acción, ¿verdad? Así funcionamos. Tenemos un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción, esa emoción genera una sensación y genera lo que es la acción. Eh, Hay muchos libros y personas, y estoy segura que se puede hacer de las dos formas, que basan su teoría en que tú tienes que cambiar tus creencias para poder accionar y crear la vida que tú quieres. En mi opinión, en mi vida también, tú puedes accionar con tu creencia limitante, y a través de la acción y la nueva evidencia que esa acción genera, tú te empiezas a dar cuenta que esa creencia que tú tenías no tiene nada que ver con la realidad, porque la misma evidencia, los hechos te lo están mostrando a través de tu acción con propósito que iba en contra con tu antigua creencia limitante. Uh-huh. Y esa es la manera en que a mí me gusta enseñar el cambio de creencia limitante. Para mí es mucho más rápido cambiar tus creencias a través de la acción con propósito, que va a ser retador, claro que va a ser retador, hacer algo que no estás acostumbrado a hacer, que está completamente fuera de tu zona de confort, que tu creencia limitante te está diciendo a gritos que no vas a poder o que no mereces, es súper retador, o sea, todo tu cuerpo se prende, te sientes incomodísimo, o sea, ese ha sido mi camino hasta llegar aquí con ustedes, ha sido así, ha sido de mucha inconformidad, pero esa inconformidad se vuelve tu nueva conformidad. O sea, para mí esto en este momento es mi nueva zona de confort. Ya esto no se siente como se sentía hace 4 años. Era justamente lo que te iba a preguntar a ti y también a Claudia, y es que me gustaría que ustedes contaran una experiencia personal, si están de acuerdo, en donde hayan tenido una creencia limitante que por la vida que han tenido, por la experiencia o porque se lo dispusieron, hubo que cambiarla, o la cambiaron, o la superaron, o la contradijeron, vamos a decir así. Claudia. Bueno, sí, bueno, yo a los 19 años tuve más de 100 ataques de pánico, depresión, y perdí 10 kilos de peso en una semana. Ese fue el punto inicial de mi trabajo. Y mi creencia era, la vida no merece ser vivida, yo no voy a lograr nada en la vida,
tengo pavor, la vida siempre me ataca, era mi mayor creencia. Y bueno, esa fue mi experiencia que me hizo buscar tanto en mí, autoconocerme. Y yo lo que busqué inicialmente era para mí, yo no sabía que lo iba a enseñar. Pero así va la vida, ¿verdad, Stephanie? Y luego, esa es una. Y lo otro que también me gustaría contar es en esa etapa de mi vida también, un poco más adelante, también sufrí mucho por creencias que no tienen que ver con uno, sino por cómo debe comportarse el otro. Es decir, yo pensaba que mi mamá tenía que ser más cariñosa, que mi papá tenía que ser más serio, que mi hermano tenía que ser más responsable, y ahí sufrimos mucho también, porque la realidad es que tu mamá no tiene que ser eso, tu papá tampoco y tu hermano tampoco. ¿Y cómo sé que no tiene que serlo? Porque no lo son. Y ahí empezamos a pelear con los fantasmas de la verdad, a querer que el otro sea lo que jamás va a ser. Pero yo merezco una mamá más cariñosa. Esa es la mamá que tienes. Cuando la aceptas, como dice Stephanie, una aceptación radical, puedes apreciar las cosas y dejar de sufrir por expectativas de lo que no es. Entonces, mis grandes golpes de las creencias fue ese. Primero, una pérdida absoluta de quién era yo y de mi poder personal, al punto de no querer sino llorar, y tenía dos estados emocionales. Yo tenía miedo, y cuando no tenía miedo de tener miedo. No tenía otros. Wow. Y luego la resistencia, el pelear con el mundo, que por ejemplo el malhumorado. El malhumorado es el que siempre está con un mundo que quiere cambiar y no va a cambiar jamás, no acepta el mundo como es. Y yo pasé por esa etapa de querer cambiar a que los demás tenían que cambiar, y esa también es una creencia que siempre es falsa. Y no importa quién sea, la creencia de que otro debe cambiar, no a veces, siempre es falsa. Ahora, que tú quieras estar ahí o no, eso es otra cosa. Que te impacta a ti o no, y tú decías los límites, como habla Stephanie, sí, pero la gente es como es. ¿Que puede cambiar? Sí, pero imagínense si a nosotros nos cuesta tanto cambiar, ¿cómo vamos a cambiar además al otro que no tiene planes de cambiar? Entonces, bueno, esas son mis dos realidades que yo viví. He tenido miedo en muchas otras oportunidades, pero nunca, nunca más de esa manera, nunca más depresión, miedo y ansiedad, porque entendí cómo dominar el diálogo interno, que es una de las cosas que yo enseño. Y digo dominar porque realmente no hay cosas que no te pasen. El día que diagnostican a mi padre de cáncer de cerebro, ese día muere mi madre. O sea, todos tenemos retos grandes en la vida, y el tema de cómo lo manejas aquí internamente, ese discurso interno, es fundamental. La calidad de las preguntas que te haces determina la calidad de las respuestas que tienen y tu estilo de vida. Me dejas impactada y te agradezco mucho la confianza y la honestidad para hablar de tu propia historia personal. Y me parece brillante y muy poderoso eso que dices de la forma en que te hagas las preguntas que te hagas frente al momento que estás viviendo, porque a veces un momento tan duro como los que has descrito se llenan de la pregunta de por qué a mí, solamente a mí me pasa esto, de ese tipo de preguntas que al final no te llevan a ningún lado, que lo que hacen es empeorar la situación. ¿Cómo puede alguien, digamos, apoyarse en sus cuestionamientos? O sea, ¿desde dónde puede partir, Stephanie o Claudia, esa manera de preguntarte? ¿Cómo en medio de la pregunta quererte haciéndote esa pregunta? Stephanie, te lo dejo a ti. ¿Preguntas hablas? ¿Hablas del cuestionamiento de tu creencia? ¿Esa es la pregunta que estás hablando? Hablo fíjate, Claudia estaba hablando de las preguntas que te haces en los momentos en los que estás viviendo esto, y la forma que como tú manejas ese momento o manejas la creencia de lo que estás viviendo, de lo que te está pasando. Y lo que me pareció interesante es eso, o sea, en ese momento tú te haces preguntas, muchas. Cuando pasas por el dolor, tú te preguntas mucho. ¿Cómo entender cuándo esas preguntas no están yendo digamos, por un lado sano, no te están permitiendo salir de la situación, sino que te están, a lo mejor están sumando más a favor de esa creencia o de esa experiencia, que son dos cosas? Claro, para mí va a depender mucho si la pregunta viene atada a una creencia, porque cuando tú dices, porque a mí, de por sí estás hablando de una creencia, estás hablando de que solo te pasa a ti, ¿no? Porque esto solo me pasa a mí, o yo me acuerdo que yo estaba súper molesta de pequeña con Dios porque me había hecho sensible, me había hecho una persona sensible, y yo le preguntaba, ¿sabes? ¿Por qué de todas mis hermanas me elegiste a mí para ser la sensible, la que más llora, la que más le afectan las cosas? Uh-huh. Si haces ese tipo de preguntas, está claro de que hay una creencia que te quita valor
o que te agrega algo malo a tu persona, ¿sabes? Como que si fuera algo malo ser sensible. Otra vez, como que si fueras la única transitando por esto. Entonces tienes que estar muy, muy consciente de dónde viene la pregunta y qué es cuál es el significado de la pregunta, de qué tipo de energía está cargada la pregunta. Si tiene juicio la pregunta, si tiene lucha ante la realidad la pregunta. En cambio, una pregunta que te va a expandir, que es una pregunta desde la completa curiosidad, como por ejemplo, ¿qué me está queriendo decir esta experiencia? O ¿cómo puedo redefinir esta experiencia? Es otra pregunta. O ¿qué posibilidades se me abren a raíz de esta situación que me está pasando? Que sí es dolorosa, claro que es dolorosa, pero ¿qué posibilidades hay? A mí justo ahorita me renunció la directora de operaciones de Más Paz Mental, que ya conmigo más de 2 años, tenemos una relación espectacular, y tanto ella como yo nos dimos cuenta que esta es una de las mejores decisiones que ella está tomando, tanto para ella como para la empresa, como para mí, porque se me abren también 1000 posibilidades de contratar una directora de operaciones con otras habilidades que de repente ya no tenía. Claro, cuando me lo dice al principio, las dos nos derrumbamos, nos metimos en las creencias limitantes de que este es el fin del mundo. Se acabó. Que se acabó. Pero nos demos cuenta que nada que ver. Y para mí esas son, o sea, tú tienes que estar como muy consciente de dónde viene esa pregunta, qué energía, cuál es la carga energética de la pregunta, y si es una pregunta que realmente te está abriendo caminos y viendo la cantidad de posibilidades que hay ante ti, o es una pregunta que viene cargada otra vez de rechazo, de lucha, de rabia ante la vida, ante Dios o ante ti misma. Fíjate que aquí estaba diciendo Ana Caterina, vamos a poner por aquí, Ana Caterina dice, cambiar un por qué por un para qué. Nos dice Claudia, maravilloso encuentro entre mujeres inteligentes, sensibles y con mucho para dar. Aprovechen este momento para hacer sus preguntas, para contar sus anécdotas. Aquí estamos reunidas entre mujeres. Hoy no tengo vinito para compartir, tengo agüita, pero aquí estamos reunidas entre mujeres. También sé que hay hombres, así que no los voy a dejar afuera, no se preocupen. Aprovechen de hacer sus preguntas, porque además aquí, el otro día me pasó, les cuento que tuvimos un astrólogo y un numerólogo y empezaron a decir sus fechas de nacimiento y sus cosas, y descubrí que el grupo de mujeres que están aquí son contemporáneas conmigo. Es decir, que ya han sido madres las que han sido madres, y las que han sido madres, muchas de ellas ya han sido abuelas. Es decir, que también hay una manera de ver, no solamente en la experiencia que tenemos en nuestra vida, sino en la experiencia que vemos en nosotros, en la forma en que nosotros hemos formado a nuestros hijos, en la forma en que nuestros hijos están criando a sus nietos, o a sus hijos que son mis nietos, exacto. Eso es lo que quise decir. Es decir, porque la vida es una cadena de aprendizaje. Aprendemos, digamos, en singular, en mi persona, y después a ese singular se une el él, en la pareja, y después entonces creamos como una especie de nosotros cuando estamos en la familia, y toda esa red maravillosa de personas en el fondo es una enorme red de aprendizaje. Nuestros hijos nos hacen entender la vida de una manera, nuestros amigos, nuestros padres nos hicieron entender la vida de una manera, y esa enorme red de aprendizaje, esos nodos maravillosos de luz, en el fondo son oportunidades para rebatir creencias, apoyar creencias, aprender de esas creencias que los otros tienen. ¿Qué opinan ustedes? No, totalmente, somos un ecosistema de gente apoyando, de gente aprendiendo, y aquí viene la parte de la vulnerabilidad, de realmente tener ese apego sano con gente en tu entorno, que también esto lo habla mucho, muy, muy bonito Stephanie, de otra manera, es el hecho de tener gente para cuando tú estés vulnerable te apoye, y también el que te quiere te dice, le estás metiendo la pata, por ahí no es. Y eso es muy, muy, muy bonito. Y es necesario. No, nadie es una isla, nadie crece solito. Crecemos más realmente cuando interactuamos más con gente, y sobre todo con la gente que más nos pisa los callos o los talones, y con la que más nos reta y más nos molesta. Esa es de la que más tenemos que aprender. Me encanta. Hay una frase, no sé quién es, pero habla de como, o sea, levantarte todos los días desde el rol de principiante, como que con una mirada de principiante, de estudiante,
Y cuando tú afrontas la vida así, desde el siempre puedo aprender algo acá y no lo sé todo, ¿no? Porque nos encanta, el ego nos encanta sentir de que lo sabemos todo, sabemos perfecto el propósito de la pregunta de mi mamá y para qué, porque me hizo ese comentario, o entramos a un bifocal pensando, no, o sea, no sé, como que siento mucho que el ego nos hace sentir de que no hay nada más que podamos aprender porque lo sabemos todo, porque tenemos todos estos prejuicios atados a nosotros, pero cuando te metes conscientemente, intencionalmente, a mí me encanta esa palabra, la intención, en esa mirada de principiante, cada experiencia te va a dejar algo y cada interacción con cada ser humano te va a dejar aprendizaje y desde ahí siempre entonces vamos a estar expandiendo nuestro conocimiento y nuestra mirada hacia la vida. Sí, hay una pregunta muy interesante, gracias Stephanie. Hay una pregunta muy interesante que escribieron nuestros amigos que se suscribieron y la pregunta me parece bellísima porque toca lo colectivo y es cómo los venezolanos pueden mejorar su sistema de, o podemos mejorar su sistema de creencias y perder el miedo. Los venezolanos. Los venezolanos, ese colectivo de venezolanos. ¿Cómo podemos perder el miedo o cambiar la creencia de que no podemos o que no es el, o sea, estamos como quien dice en una coyuntura particular, no necesariamente tenemos que hablar de política, pero hay una creencia que apoya parte de lo que nos toca vivir. Y de hecho, bueno, no solamente ocurre en Venezuela, porque aquí en Estados Unidos, cuando tú ves Estados Unidos te das cuenta de que también hay un sistema de creencias que hace que unas cosas fluyan de una manera o no. Bueno, yo creo que la única manera es el contagio. Es decir, una persona a la vez y que se encargue de andar contagiando a todo, a tu entorno, no forzando, no evangelizando, sino siendo un ente de luz inspirador al que otros se unan. Cuando yo me mudé aquí a Panamá, tengo 11 años viviendo en Panamá, y me mudé a un edificio donde nadie saludaba. Bueno, no importa, yo me subía todos los días con mis niños que estaban pequeñitos y les decía, hay un señor ahí, digan buenos días, y los niños, buenos días, y los señores, buenos días. Hoy en día, todo el mundo saluda en el edificio. No importa, yo empecé conmigo. Hay que empezar con mi metro cuadrado de poder y desde ahí inspirar al otro. Porque cuando yo lo hago bien, les recuerdo al otro que también lo puede hacer. Encargarnos a nosotros primero. Muy bien. Me encantó. Mira, yo cuando empecé a dar terapia, inevitablemente como que los pacientes que me llegaban eran venezolanos y la mayoría era de su generación, no de la mía. Era súper interesante porque ya te imaginarás yo con el síndrome del impostor, a mí, me elegiste a mí, sí, ¿sabes? Pero el patrón que vi en todas estas personas que me empezaron a llegar es que había como una lucha interna a todo lo que tenía Estados Unidos que no era Venezuela, ¿no? Aquí nadie te ofrece cargar tus maletas, aquí la gente no te saluda como te saludan en Venezuela, aquí no soy nadie, no tengo ese nombre que construí por tanto tiempo en Venezuela, aquí las cosas son más caras, ¿entiendes? Como que había una constante comparación de este nuevo lugar al lugar que dejaste, que es Venezuela, que es un lugar que obviamente amamos con toda nuestra alma y que obviamente desearíamos que no hubiese llegado a donde llegó y que no nos tuviésemos que ir, pero pasó lo que pasó. It is what it is. Yo aquí tengo un cuadro que dice it is what it is porque para mí eso es la aceptación radical. Cuando tú dejas de luchar contra lo que es y empiezas a aceptar lo que es, entonces se te abren los caminos. Y esas son las personas que yo he visto que han obtenido todo tipo de éxito personal, éxito profesional, las personas que llegan a un nuevo lugar y en vez de enfocarse todo lo que no tiene, comparado con Venezuela, se enfocan en todo lo que tiene, ¿no? Y empiezan a aprovecharse de eso que sí tiene y se apoyan ahí, se impulsan de ahí para poder llegar a co-crear la vida que quieren co-crear en ese nuevo lugar. Entonces, para mí, o sea, cuando hiciste la pregunta, ahí fue donde se me fue la mente, las personas que andan todavía en esa lucha de lo que sucedió y de dónde están. Fíjate que eso es tal cual como lo dices. Aquí en Estados Unidos hemos visto, por ejemplo, cómo
frente a una pandemia como la que hemos estado viviendo, el coronavirus, ha habido un acercamiento al tema de las máscaras o al tema del confinamiento o al tema de las vacunas, partiendo de las creencias de cada quien. Y partiendo adicionalmente de que muchas de esas creencias se han modulado colectivamente a través de las redes sociales, aprovechando el caldo de cultivo natural de la polarización entre los demócratas, los republicanos. Para uno que es un inmigrante en este país, que ha tenido una visión de Estados Unidos de películas, Superman, nómbrame cualquiera de los superhéroes, que uno piensa que este mundo es desde otra forma, empieza a descubrir estos bemoles que tiene esto, y tú dices, ¿cómo un país del primer mundo estamos teniendo esta clase de limitantes que hacen que no entendamos que el hecho colectivo es más valioso que el individual? O sea, es más importante estar todos sanos para de verdad estar yo sano. Y pasa por un tema de creencias, y no solamente creencias políticas, también religiosas. Y es un ejemplo para poder entender cómo la forma en que nosotros pensamos, la forma en que esas creencias se cultivan, pueden ser limitantes incluso en lo colectivo. Digo, todos impactamos a todo. Todo lo que nosotros hacemos impactamos a todo. O sea, cuando la gente habla de ser influenciador y tener una cuenta en Instagram, te das cuenta que nosotros influenciamos cuando vamos al supermercado, cuando estamos al ascensor, cuando estamos en todos lados. Y ahí reitero lo que dije, yo creo que hay que encargarse de mi propia influencia. Yo sigo citando lo que pasó, lo que sigue pasando en mi edificio, que mi edificio es bien, bien simpático, todo lo que pasa. Y resulta ser que hace un mes, aquí en Panamá todo el mundo es obligatorio usar máscara. Hay un grupo de gente que no usa máscara porque consideran que ya no hace falta. Bueno, yo podía haberme quedado callada y haber dicho, bueno, está bien, me la pongo yo. No, bajé a la administración y le dije, mira, hablemos con esta gente de buena manera, porque hay que usar la máscara, aunque ellos piensen que no se van a contagiar, el resto necesita la tranquilidad mental y emocional de que otro la use. Yo usé mi voz para expresar y no quedarme callado, porque parte del problema que tenemos en Venezuela y en el mundo es que algo no está bien y nos quedamos callados o salimos a luchar, que es otro problema que ha tenido el venezolano. Y luchar lo que hace es echarle más carbón al fuego. Hay que buscar un punto medio y es el punto de entender tu punto de vista, poder realmente digerirlo, escuchándote, porque si yo no te escucho, no te puedo entender, y luego hacer que tú me escuches a mí, pero en ese orden. Pero hay gente que quiere que lo escuchen cuando no escuchaba al otro. Y eso lo que crea es conflicto. Exacto, ruido. Aquí escribe Anto, fenomenal bifocal. Esta última aseveración conecta con la pregunta de cómo lidiar con las creencias no psicológicas, sino como las de los antivacunas. Son creencias no psicológicas, Stephanie. Todas las creencias son psicológicas. Ajá. Pero hablando de lo que, de las de antivacunas, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Claudia, de que uno no lucha contra creencias. O sea, ese tema de que nos ponían a nosotros en el colegio a debatir, ¿no? Como que los anti y los pro. Y era un debate ahí, realmente no se logra mucho. O sea, porque cada uno está completamente sumergido en su creencia y mientras más uno lucha contra la creencia del otro y la invalida del todo, más el otro se molesta y se enfoca en hacerte ver a ti su punto de vista. Entonces, estoy completamente de acuerdo que uno empieza por escuchar y yo iría incluso un paso más adelante a preguntar desde la completa curiosidad. Yo me acuerdo recientemente me encontré con una influenciadora y me cuenta que ella no cree en las vacunas. Y obviamente para mí fue un detonante emocional porque lo es, obviamente. Y pude notarlo y en vez de ponerme a luchar contra ella, le dije, cuéntame un poco más sobre esa visión antivacuna, sobre esa manera de pensar, porque realmente, y ahí obviamente le soy honesta, nunca la he entendido. Y me encantaría como entender más un poco de cómo llega uno a estar en contra de una vacuna que salva vidas, ¿no? Entonces, desde ahí tú puedes empezar como a entender, a hacer preguntas y de repente hay una pregunta que le haces tú que hace a esa persona cuestionarse lo mismo. ¿Sabes que no me había hecho esa pregunta? Y entonces ahí, desde ahí,
esa persona empieza a cuestionar su propia creencia. Y está más abierto, obviamente, a escucharte a ti, como dijo Claudia. Entonces, para mí, es desde ahí, es desde la conversación abierta, desde la asertividad, desde la completa curiosidad y la validación de que cada ser humano tiene derecho de tener sus propias creencias. Así es. Aceptar que el otro puede ser distinto, ¿no? Porque tú también lo eres. Ahí ya nos queda poco para terminar el programa y siempre me gusta dejar a la gente con herramientas, con un decálogo, unas claves, le podemos llamar como ustedes quieran, pero me gustaría que la gente se llevara un maletincito a su casa con algo que pueda ayudarle a manejar sus creencias limitantes. A ver, ¿qué me proponen? Bueno, yo le propongo, bueno, tengo varias cositas en maletín, pero una buena es anotar aquellas creencias que tienes para primero hacer consciente lo inconsciente. O sea, el cerebro no puede cambiar lo que no puede aceptar. Anota las creencias y pasa unos días pendiente de cuando llegue esa creencia, buscar y revisar, porque seguramente lo primero que vas a encontrar es que no son tuyas. Va a ser una creencia de papá o de mamá o de tus criadores. Porque siempre pasa así, porque las que más están instaladas, de los 0 a los 7 años, se instalan creencias que no cuestionamos. De 7 en adelante sí cuestionamos las cosas. Entonces, esta creencia de que la vida es dura, esta creencia que el amor con el tiempo se acaba, esta creencia de que con el tiempo uno se tiene que ir enfermando, ¿a quién se lo? Y cuando llegue, fundamental, no emitir juicios, no sentir culpa. La miro quitándole la emoción y permitiéndome ser un observador de mi mente y diciendo, la estoy viendo, vi en qué momento la usé y me atrevo a mirarla sonriéndole, aceptándola en mi vida para poder empezarla a cambiar. Hay que dar pasos de bebé para poder cambiar en mi experiencia y esa es una buena manera, tomarte 3 días donde tengas un proyecto personal de mejorar y disfrutarlo. Y eso es una buena manera, empezar a verlas en acción y decir, ahí va, te estoy viendo, y recordar, esto lo decía mamá, y no es para que enjuicies a mamá ni a papá, porque ellos sin mala intención también tenían su equipaje de creencias dañinas, buenas, y esta es tu parte. No, la parte derecha del cuerpo es de papá, mamá, el centro eres tú, y tú viniste a construir ese centro. Wow, maravilloso. Entonces vamos a tener esa libretita, ese ejercicio para escribirlo. Stephanie, ¿tú qué llevas en ese maletín? ¿Qué le dejamos a nuestra? A ver, lo mío es un poco, ya probablemente todos lo han escuchado por ahí, pero para mí es la herramienta más vital de la vida y es lo que más me ha hecho a mí darme cuenta de las 50.000 creencias que tengo en mi maletín, porque me doy cuenta día a día, o sea, literalmente todos los días yo puedo identificar nuevas creencias que traigo conmigo. Y es a través del mindfulness y la meditación, o sea, creo que cuando uno aprende a ser observador de sus pensamientos, es cuando más puedes identificar esa creencia que te está limitando a vivir la vida que quieres vivir. Y una vez lo identificas, yo soy, o sea, yo soy de las que pide ayuda, o sea, yo creo que los espacios seguros como son la terapia, desde hace mucho tiempo me llevo viendo, desde hace más de un año me llevo viendo con Michael Melamed, que sé que también ha estado en el Bifocal, él es mi mentor y creo que es de las personas que más me ayuda a cambiar mis creencias limitantes a más bien creencias abundantes. Pero es eso, es a través de la continua observación de frases que pasan por mi mente al día a día y cómo me hacen sentir y cómo me hacen actuar. Y cada vez que yo me encuentro en un lugar que no me gusta, es un tema de pararme, literalmente ponerle pausa a mi vida y empezar a prestar atención a todo lo que está ocurriendo acá. Y cuando yo puedo hacer eso, puedo ponerme a escribir, ¿sabes? Todos los significados que le tengo a cada una de las palabras que están pasando en nuestra mente, porque lo que es éxito para mí no va a ser éxito para Claudia, lo que es cualquier palabra, fracaso, crítica, cualquier palabra tiene su carga de significado que de ahí viene mucho la creencia, pero para eso tienes que estar muy, muy consciente de qué es lo que está pasando y cuál es la carga energética que conlleva. Es una práctica, estás entrenando un músculo
y como cualquier práctica, yo les recomendaría que literalmente lo agenden en su calendario. O sea, yo tengo agendado mis meditaciones, mis momentos de pausa, porque si no, estamos en autopiloto, y si estamos en autopiloto, olvídate que nuestras creencias se adueñan de nosotros y no nosotros de ellas. Maravilloso me parece. ¿Algún ejercicio adicional a este que ustedes proponen de escribir y de tomar el tiempo para observar y escuchar eso que te incomoda y darle otro significado, entender de dónde viene? ¿Alguna otra recomendación que le podamos dar a nuestros amigos antes de irnos? Sí, bueno, yo pudiera agregar y lo utilizo mucho, que es el desautorizarte. Es decir, cuando te veas pensando algo, di ya va. Porque si yo pienso siempre que yo tengo la razón y que los demás siempre tienen que cambiar, algo no está bien. Cuando Así. yo me vea pensando algo, diga, esto que estoy pensando es real. No solo si me aporta valor, es real. Cuando yo pienso, es que mi esposo debería ser más ordenado. ¿Es real este pensamiento? Y te darás cuenta muchas veces que no. Quítate autoridad. Eso no es quítate valor. Es a veces cuestiona que lo que tú estás pensando puede ser tu verdad y no la del otro. Alguien me puso en estos días, hoy, qué música tan fea en ese reel. Y como seres humanos tenemos que entender que no hay música fea o bonita. Hay música que me gusta a mí o no me gusta, pero siempre que sigamos señalando al otro, como que existe lo feo y lo bonito, quiere decir que nos falta crecer desde nuestro espíritu y desde nuestra mente. Maravilloso. Gracias, Claudia. Me encantó lo que acabas de decir. Yo, la manera en como yo me ayudo a mí misma con el tema de las creencias es que yo agrego las palabras tengo la creencia, en vez de decir esto es lo que es, que así tendemos a comunicarnos. Si tú escuchas una conversación de dos seres humanos, están llenas de creencias las conversaciones, o sea, y están llenas de creencias, pero como que si fueran hechos, porque salen de nuestra boca como que si fueran un hecho. Exacto, son sentencias. Son sentencias. Entonces yo me hago la tarea no nada más en conversaciones, sino también en mis pensamientos de agregarle el tengo la creencia, porque cuando ya es una creencia, las creencias tú las puedes cambiar. Cuando es un hecho, el cerebro lo toma como un hecho, y si el cerebro lo toma como un hecho, no hay manera de cambiarla. Y número dos, esta la saqué de Claudia, que la utilizo incluso en mis clases, obviamente citándote. Yo vi un reel tuyo que me fascinó, que dice, si Dios quiere, el de si Dios quiere. Si quieres te doy la palabra a ti para que tú lo cuentes. No, prefiero oírlo desde ti, me alegra mucho más. Ella, y dime si lo entendí bien o no, pero para mí fue wow, porque muchas veces nos metemos otra vez dentro de la creencia de que si Dios quiere va a pasar, y eso es una vida muy pasiva. O sea, literalmente estás pasivo esperando que Dios te empuje hacia la vida que tú quieres crear, pero que no tienes. ¿Okay? Entonces, Claudia decía, no, Dios siempre quiere, Dios quiere lo mejor para ti. Es un tema de que tú quieras y acciones para que pase. A mí eso me encantó, porque hay tantas personas que le ponen toda la responsabilidad a Dios y al universo a que hagan las situaciones que tú quieres realidad sin tú tener que hacer nada al respecto, cuando en realidad, como dice ella, Dios quiere, es un tema de que tú te pongas a accionar para hacerlo realidad, y me encantó. Maravilloso, entonces no es si Dios quiere, sino porque Dios quiere. Exacto. Gracias de verdad, Claudia, Stephanie, por esta noche maravillosa. Gracias a todos por haberse sumado. Stephanie, muchísimas gracias. Un gusto verte. Claudia, un gusto verlos a todos ustedes, los que se han sumado esta noche, como siempre. Y bueno, nos vemos en el próximo Bifocal, el miércoles de la semana que viene. Nos despedimos aquí. Que tengan una feliz noche. Recuerden escribir cuáles son los temas que les interesan para poderlo trabajar. Ha sido una noche maravillosa para mí, una noche de pausa en medio de la remodelación de mi casa, en esta esquinita que he creado para compartir con ustedes. Un abrazo grande y feliz noche. Gracias. Saludos, Margot, y a los valientes que dejaron la cámara prendida.